Hola, bienvenida a tu programa Dichosa Tú, un espacio de la dimensión pastoral de la mujer para ti. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, también muy delicado, acerca de algo que nos mueve el corazón. Cuando escuchamos esta palabra, temblamos. Pero vamos a hablar con una persona, con una doctora, que nos va a introducir a este tema de una manera clara para que tú puedas saber realmente las oportunidades que tienes. Bienvenidas. Dichosa tú que has creído. Hola Lupita, bienvenida. Tenemos aquí en nuestro programa la doctora Lupita Villegas, una persona que trabaja mucho también de manera profesional y también en nuestra arquidiócesis. Gracias por tu servicio, Lupita. Es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Sí, eres parte de nosotros. Lupita, es un tema muy delicado esto porque cuando oímos esta palabra todo el mundo como que tenemos miedo de oírla, ¿verdad? Que vamos al doctor que a lo mejor por una situación y que nos dice, pues es que se ve algo raro aquí, es como un tumorcito, muchas veces, ¿no? Y escuchamos la palabra cáncer, entonces así como que decimos, ay no, qué miedo. Dinos qué es el cáncer, Lupita. Sí, así es. La palabra cáncer de verdad que representa algo pues muy atemorizante para todo el mundo. ¿Y qué es el cáncer? En realidad, por muchos años fue algo desconocido. Solo se sabía que quien tenía cáncer estaba como sentenciado a morir rápidamente. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado y hemos podido entender mucho mejor de qué se trata el cáncer. El cáncer no es una sola enfermedad, son varias enfermedades porque hay diferentes tipos de cáncer. Pero básicamente, en lo que consiste el cáncer es que todas las células que tenemos en el cuerpo son muy distintas, hacen funciones distintas, pero todas estas células tienen un reloj biológico. En su ADN tienen programado cuánto tiempo van a vivir. Las células nacen, se reproducen varias veces, cumplen una función y después de un tiempo estas van a morir y van a ser reemplazadas por otras. El sistema inmunológico siempre está atento y alerta. Cuando una de estas células empieza a perder la brújula, el ADN es como su manual instructivo de todo lo que tiene que hacer esa célula, todo su trabajo. Cuando hay fallas en el ADN, la célula pierde por completo la orientación, pero el sistema inmune inmediatamente detecta y la reemplaza. En ocasiones, cuando falla el sistema inmune o falla el reloj biológico de estas células, siguen reproduciéndose con ese defecto del ADN y entonces se reproducen muy rápidamente, empiezan a invadir tejidos y empiezan a reemplazar a las células que sí funcionan. Entonces, el cáncer es esto, es como que perder la brújula y empezar a reproducirse desorientadamente y no reconocer cuando ya terminó su tiempo y seguir trabajando, pero de una forma defectuosa. Oh, qué interesante, Lupita. Entonces, aquí hay una situación interesante. Tiene mucho que ver con tu sistema inmunológico. Sí, exacto. El sistema inmune es como el soldadito que está atento a que si una célula pierde la brújula de su ADN, la saca de circulación, la elimina.
Entonces, si nosotros tenemos alguna falla en el sistema inmune por alguna otra enfermedad o por algún otro factor, son muchos factores los que pueden incidir, entonces el sistema inmune no cumple este trabajo y las células cancerosas empiezan a invadir tejidos. Lupita, y tiene que ver también las herencias. Fíjate que sí hay algunos genes relacionados con el cáncer, pero el 90% de los cánceres no son relacionados con la herencia genética. Solamente entre un 5 y un 10% del cáncer es provocado por herencia genética. Sobre todo los cánceres que ocurren en edades tempranas, estos pueden ser por falla genética, pero el resto de los cánceres no. Y es la idea que tenemos, ¿verdad? Porque pues vamos al médico y lo primero que te preguntan, o no sé, hay una predisposición genética de, a ver, ¿de qué se murió tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela? Te hacen un historial, o si viven, y si no, y en dónde ha habido esta situación en la familia, ¿verdad? Sí, claro. Cuando tú vas al médico, el médico recaba datos o antecedentes patológicos y no patológicos. No patológicos como, por ejemplo, hábitos, porque si bien es cierto que la incidencia de la herencia genética en el cáncer es muy baja, los hábitos sí tienen mucho que ver. O sea, los hábitos en tu familia, las creencias, la cultura, sí tiene que ver. Entonces, por eso se indaga. Si en la familia alguien padeció hipertensión, padeció diabetes, si en la familia alguien tuvo alguna enfermedad degenerativa o autoinmune, es probable que se repita porque se repiten los patrones. O sea, la alimentación, el estilo de vida. Okay. ¿Sí? Muchas veces se pensó que la obesidad era hereditaria. Y decían, bueno, yo soy gordito porque todos en mi familia son gorditos. Pero lo cierto es que más que la herencia genética, lo que pesa son los hábitos. Si en esta familia comen mal, la mamá también come mal los hijos, come mal el papá, y entonces los hábitos se heredan también. Pero, por ejemplo, pues sí, tienes razón. Tiene que ver también el estilo de vida, entonces, de ahora todo lo que, pues cómo nos alimentamos y qué es lo que hacemos entonces. O sea, las actividades físicas, el alimento, incluso, bueno, la herencia dices que muy poco, ¿verdad? Pero también se ve, o sería también por los hábitos, que la gente muy longeva, pues mucha gente pues ha vivido su vida de una manera más sana, o a lo mejor en aquellos años no era como hoy, no sé, la contaminación, la comida procesada. Exacto. O sea, ¿qué tanto influye también todo eso, todos esos factores para que pues haya este tipo de enfermedad? Sí. No hay un solo factor. Hay muchos factores. Y para que se exprese el cáncer es más bien una conjunción de muchos factores que tiene que ver el estilo de vida. Si tenemos malos hábitos alimenticios, por ejemplo, si tenemos obesidad, esto nos va a llevar a un estado en el que el cuerpo va a reaccionar con un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios activan el sistema inmunológico y lo desgastan. Okay. Si además de esto no nos alimentamos bien, entonces el desgaste es peor, no se va a poder reponer lo que se está desgastando. Si a esto le sumamos el tabaco que produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos, si a esto le sumamos contaminantes, la contaminación ambiental, si le sumamos no dormir bien, si a esto además le sumamos exponernos al sol, son muchos factores. Lo que va a aumentar la incidencia es quién tiene más factores y quién tiene más frecuencia
en estos factores, porque además el daño es acumulativo. O sea, si tú estuviste en contacto con algún contaminante una vez, pues hubo un daño, pero puede ser mínimo. Pero si estás repitiendo ese mismo factor muchas veces, el daño se va acumulando. Ok. ¿Sí? Y entonces el número de factores y el número de veces que te expones a cada factor, eso va a sumar las posibilidades de presentar cáncer. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son, por ejemplo, dependiendo de las etapas de vida, hay cánceres que son más frecuentes? Por ejemplo, en los niños. Sí. En los niños, el tipo de cáncer es más biológico, podemos decirle, ¿no? En los adultos es un cáncer de daño acumulado. En los niños, los cánceres son más relativos a defectos genéticos, alguna falla genética, alguna falta de alguna sustancia, de alguna enzima. Esto pudo haber provocado que hubiera esa falla en ese tejido. Y hay tejidos, por ejemplo, en los niños son más frecuentes los cánceres de tejido linfoide. El sistema inmunológico, además, en los niños no está muy maduro. Entonces, si hubiera algunas células que tienen falla en su ADN, el sistema inmunológico del niño inmaduro no la puede eliminar. Okay. Entonces, este tipo de cáncer, como el cáncer de la sangre, sí, las leucemias, cáncer en la sangre, y los linfomas, este tipo de cáncer ocurre por fallas de ADN y que no pueden ser eliminados por el sistema inmune inmaduro del niño. Luego, ya en la adolescencia, por ejemplo, son más frecuentes los cánceres de hueso, osteosarcomas. Y sigue el sistema. ¿Y eso a qué se debe, Lupita? ¿A qué se debe? Es que durante la etapa de la adolescencia, Crecimiento. el crecimiento es el periodo de crecimiento. Entonces, en esta etapa las células están muy activas. La gran actividad que tienen las células en este momento puede hacer que alguna o más de alguna tenga una falla en su ADN y el sistema inmunológico en el adolescente sigue un poco inmaduro. Entonces, se suman dos cosas. Por un lado, la gran actividad y por otro lado, la falta de maduración del sistema inmune. Entonces, estas células no son retiradas de circulación y se pueden convertir en células cancerosas. Y entonces, bueno, lo que me estás platicando me pongo a pensar, entonces es más frecuente que este tipo de cáncer o en general el cáncer aparezca cuando estamos cambiando en las diferentes etapas de vida, ¿o no? Por ejemplo, no sé, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez o a la menopausia. Sí pueden coincidir. Por ejemplo, en el adulto joven, en las mujeres jóvenes, el cáncer más frecuente es el cáncer de tiroides en las adolescentes y mujer joven. Y en las mujeres, el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, ya después de los 40 años, de los 30 en adelante, 40 años, se vuelven más frecuentes. Y en las mujeres adultas mayores, igual que en los hombres, el cáncer colorectal. En los hombres, además, también ocurre hipertrofia de próstata y en algunas ocasiones puede también convertirse en cáncer de próstata. Okay. Entonces, sí, como que hay cánceres característicos de cada etapa de la vida. O también a lo mejor en etapas donde tenemos alguna crisis de vida, no sé, puede ser también cuando hay una palabra que usan mucho los médicos, inmunosupresores.
factores inmunosupresores, ¿verdad? Así es. Los factores inmunosupresores son aquellos que van a afectar al sistema inmune. Entonces, como lo dije al principio, aquí la clave está en que las células tienen un error en el ADN, el sistema inmune detecta estas células y las elimina. Pero si nuestro sistema inmune está desgastado, deficiente, o Se descuida, baja la guardia. Baja la guardia y entonces no puede eliminar estas células. Estas células tienen la característica de que se reproducen muy rápidamente. Empiezan a invadir los tejidos y empiezan a reemplazar las células sanas con células anormales. Estas células anormales no van a poder realizar el trabajo que hacen las células sanas y entonces el órgano va a dejar de funcionar y va a fallar. Esas células, pues se puede decir defectuosas, que se reproducen, el sistema inmune puede en algún momento dado, yo no lo sé, pero yo he escuchado en alguna ocasión que todos podemos tener ese tipo de células, pero si nuestro sistema inmune está fuerte, pues puede atacarlas y puede eliminarlos y ni cuenta a lo mejor te das que existen. ¿Es correcto eso? Es lo que he escuchado. Exacto. O sea, lo que pasa es que en cualquier momento el ADN de las células puede presentar fallas, pero nuestro sistema inmune todo el tiempo está eliminando aquellas células que tienen falla y las elimina y ya, no pasa nada. O sea, no llegamos a tener un cáncer. Esta célula que falló, perdió la brújula, perdió la dirección que le da a su ADN, es eliminada por el sistema inmune. Entonces no llegamos a tener cáncer, pero sí, el sistema inmune todo el tiempo está trabajando, eliminando células que pudieran ser potencialmente cancerígenas. Ok. Y entonces, los factores más frecuentes de la inmunosupresión, ¿cuáles serían en la vida de hoy, por ejemplo? ¿No? Ya en una persona, estamos hablando de una persona adulta, ¿verdad? Porque hablamos de que los malos hábitos, la genética en los niños, los factores genéticos en los niños, pero ya en las personas más grandes, los malos hábitos tienen mucho que ver. Pero hay factores así como que claves para que haya una supresión del sistema inmune. El sistema inmune se ve suprimido en algunas enfermedades, las llamadas enfermedades autoinmunes, como el lupus, como hay diferentes, hay muchas enfermedades autoinmunes que atacan al sistema inmune, o el sistema inmunológico pierde también la capacidad de hacer su trabajo. Y entonces pierde la capacidad de eliminar este tipo de células. También hay tratamientos inmunosupresores o hay estados inmunosupresores. Por ejemplo, los pacientes que tienen HIV o el embarazo. El embarazo es un estado energizante, inmunosuprimido, porque el sistema inmune protege al bebé. Entonces, para no crear un conflicto entre el sistema inmune materno y los tejidos fetales, disminuye su actividad. Entonces, baja la guardia. Entonces, una persona embarazada es una persona más vulnerable en su sistema inmune. Exacto. Si esta persona tiene factores que están produciendo errores en su ADN, durante la gestación disminuye el trabajo del sistema inmune, entonces en ese momento estas células pueden aprovechar para reproducirse. ¡Ay, qué interesante! Entonces hay que... y hay una manera no sé, de alertar o de fortalecer en esos tiempos el sistema inmune, o son con hábitos o son con, no sé, suplementos o actividades o no sé. El estilo de vida saludable es nuestro mayor
escudo protector. Ok. Dormir bien. Hay algunos factores como por ejemplo en la alimentación, como por ejemplo los alimentos ultraprocesados, las carnes estas como el jamón, las salchichas, los embutidos, estos son alimentos ultraprocesados. Ujú. También el tabaco, el Ujú. alcohol, todos estos em, son alimentos que te van a producir una activación del sistema inmune y lo van a distraer o lo van a, le van a dar más trabajo y entonces va a perder la oportunidad de estar tan alerta para eliminar este tipo de células. Lupita, cuando se presenta una enfermedad autoinmune, como dices, por ejemplo, puede ser el lupus o otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Esto hace que, no sé, que esa reacción del organismo puede generar también que a la par empiece a generar células defectuosas, o sea, puede aparecer cáncer después de este tipo de enfermedades o con esa reacción del organismo, no sé, así es como reacciona y de alguna manera es una protección para que no surjan otras enfermedades. O no sé si me explico. O sea, tienes una enfermedad como el lupus. ¿Es frecuente o es común que aparezca un cáncer, que aparezca otro tipo de enfermedad o no? No es común, o sea, no es común porque el mecanismo por el que el sistema inmune se activa con el lupus es diferente al mecanismo protector contra las células cancerosas. Ujú. Entonces, sí, por ejemplo, en el lupus lo que pasa es que el sistema inmunológico está actuando de manera exagerada. Ok. Está reconociendo como extraños tejidos que son propios del cuerpo. Entonces, Que son buenos. O sea, está atacando células buenas. exacto. Está atacando células buenas, está destruyendo células buenas. En el cáncer no. En el cáncer el sistema inmune va a eliminar células que ya están dañadas. Ujú. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, no, generalmente no sucede esto. Lo que sí puede suceder es que como cuando el sistema inmune está muy activo y a esto le agregamos una infección, em, el sistema inmune tiene que atacar a las bacterias, a los virus, sufre un desgaste y entonces también es otro factor. No sé si me explico. A veces no es tanto que exista un factor que nos va a conducir a que se presente el cáncer, sino la suma de varios factores, más los hábitos, más el estilo de vida. Y entonces, si nosotros tenemos ya en la colección varios factores en contra, Ujú. y a esto le sumamos infecciones repetidas, mayor desgaste del sistema inmunológico, esto va a hacer que el cáncer se exprese de una manera más rápida, tenga una evolución más rápida, de una manera más agresiva. Es por esto que una vez que alguien es diagnosticado con cáncer, tiene que cambiar completamente su estilo de vida. Tiene que cuidarse mucho de no sufrir infecciones, tiene que cuidarse mucho de no desvelarse, de nutrirse bien, de no malpasarse, no estar en ayuno, tiene que hacer ejercicio también. Entonces, de lo que se trata es de tener el control lo más posible de los factores que pudieran acelerar, acelerar el proceso de,
del cáncer. Ok, muy bien. Está hablando muy despacito. Ah, Hable más fuerte. Muy bien. sí, Lupi- eso hago Lupi- bajo la voz. Ok. Lupita, el cáncer, dices tú, más frecuente, o sea, quiere decir que, por ejemplo, alguien que tuvo cáncer, no sucede como en las otro tipo de enfermedades que el sistema inmune aprende. No, No. no. En el cáncer no se trata, o sea, el sistema inmunológico con las células cancerosas no guarda memoria, Qué porque no curioso. es otro mecanismo muy diferente. Ah, ok. Por ejemplo, el sistema inmune para reconocer un virus o una bacteria Ajá. hace un reconocimiento de este virus y de esta bacteria y luego produce anticuerpos para atacar a la bacteria. Ok. Guarda esa memoria inmunológica. Ajá. El mecanismo con el cáncer es diferente. El mecanismo con el cáncer se trata solamente de que el sistema inmune elimina de circulación las células cancerosas, pero no produce anticuerpos, no guarda una memoria inmunológica. Ah, ok. Qué curioso es. Y entonces, tú nos mencionabas que en las etapas adultas, especialmente hablando de la mujer, es muy frecuente o es más frecuente el cáncer de mama, ¿verdad? Y de ovario. ¿Y a qué se debe, Lupita? ¿Es cierto que Sonora es el número 1 en este tipo de cáncer? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es un mito? Bueno, las estadísticas dicen que sí. Sí. ¿No? Las estadísticas muestran una incidencia más alta, no solo en Sonora, en todos los estados del norte. Okay. Las razones no las sabemos a ciencia cierta. Pudieran ser estilos de vida, o sea, del norte, a lo mejor el tipo de alimentación, alimentos ultraprocesados, pudiera ser el uso de pesticidas en los campos agrícolas, o sea, pudiera ser una coincidencia, pero también se puede pensar que en los estados del norte hay más vigilancia epidemiológica, es decir, se detectan más casos. O sea, no es que haya más, sino que los mecanismos de, se puede decir, estadísticos o de enfermedades, o la gente va más al doctor, pues a lo mejor. Exacto. Entonces el doctor pues tiene la forma de decir, ¿sabes qué? Pues fueron tantos que se murieron de cáncer y a lo mejor como antes, ¿verdad? Que tú dices que se desconocía esto, pues no sabía ni de qué se moría la gente, pues era cáncer, pero no se sabía. Exacto. Sí, la cultura de la gente del norte hace que sea más fácil el diagnóstico o más temprano o se diagnostique más comúnmente. En otras partes del país, la gente no acostumbra o tiene tabús o no tiene acceso a la salud. Entonces, eso pudiera ser un factor. Ok. Entonces, no te sé decir, no sé cuál es la causa, pero sí las estadísticas muestran que en el norte hay mayor incidencia de cáncer. Pues es una suposición por la información que tenemos a la mano. Okay. ¿Y qué señales, Lupita, que para prevenir o para, porque tú dijiste al inicio del programa que pues antes era como una sentencia de muerte y ahora es cierto, se asusta la palabra, pero ya a muchas personas podemos decir, pues yo soy sobreviviente de cáncer, ¿no? Sí, así es. Al principio no sabíamos distinguir muy bien. Al principio como que no distinguíamos muy bien la diferencia entre los diferentes tipos de cáncer. Los cánceres en los niños, como lo dije hace ratito, se deben más a defectos genéticos y a la inmadurez del sistema inmunológico. Al contrario de los cánceres que se presentan en adultos o en adultos mayores, este tipo de cáncer es más bien por factores
factores contaminantes o factores que inciden sobre el ADN de las células y hacen que tengan estas fallas. Entonces, son cánceres que van evolucionando lentamente. El cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de colon, son un tipo de cáncer que evoluciona un poco más lentamente. Hemos aprendido cómo detectarlo a tiempo. Hemos además hecho bastante difusión en la prevención. Cada vez hay más mujeres que se animan a explorarse, autoexploración de mama, o a realizarse el Papa Nicolau cada año, el examen para detectar virus de papiloma. Antes se desconocía que existía el virus de papiloma y que era el causante de cáncer. Después se descubrió que este virus era causante de la mayoría de los cánceres de cervicuterino en las mujeres. Y entonces ya hay más conciencia. O sea, las mujeres ya están más conscientes de que este virus puede estar en ellas y que si cada año están haciéndose este tipo de tamizaje, es muy probable que se detecte a tiempo y que se pueda eliminar por completo. El cáncer cervicuterino, el cáncer de mama son completamente curables cuando se detectan a tiempo. Pues en alguna ocasión escuché, bueno, y lo viví también, de que hay 3 tipos de atacar el cáncer, ¿verdad? Es el cortar, el quemar o el envenenar. ¿Qué me dices? ¿Cómo es esto? A ver, explícame un poquito. Sí, esto depende del tipo de cáncer, de qué tan agresivo o qué tan... depende del tejido. Hay tejidos que están muy irrigados vascularmente y entonces ese tipo de tejidos que tienen bastantes vasos sanguíneos, esto favorece para que se diseminen muy rápido. Tiene mucha vida entonces, Sí, porque se está alimentando de... mucha circulación sanguínea. O los que tienen vasos linfáticos, bastante comunicación linfática, se puede diseminar muy rápido. Pero en el caso del cáncer de mama, que hay diferentes tipos, o sea, en la mama no hay un solo tipo de cáncer, hay el cáncer de los conductos, de los ductos, y el cáncer del estroma. Son diferentes. Entonces, estos se desarrollan lentamente. El del estroma se desarrolla un poco más rápido porque está más irrigado, el de los conductos un poco más lento, pero también tiene mucho que ver en qué etapa se detecte. Ajá. Si está in situ, o sea, no se ha salido de su tejido mamario, se puede cortar y se puede eliminar fácilmente. Pero si ya se encuentra en otras etapas donde ya ha invadido vasos sanguíneos, ya ha invadido ganglios linfáticos, entonces, y no solamente los ganglios linfáticos locales, sino regionales, entonces es muy probable que ya esté en camino hacia otros tejidos. Ahí no lo vamos a poder cortar, entonces vamos a tener que utilizar otros medios. Por eso los tratamientos pues son personalizados, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que te detecten, es como te van a atender. Así es diferente. Lupita, ¿y la mamografía es una prueba o es un elemento seguro para la mujer? Porque hay muchos, como dices tú, ¿no? Hay muchos pensamientos que a lo mejor dicen, no, pero es que te aplastan y las células se pueden desplazar así. O sea, hay muchos mitos alrededor de la mamografía. La mamografía es segura, la mamografía hay que hacérsela cada que tanto tiempo. Sí, hay que hacérsela. ¿Y a partir de qué edad? Las mujeres a partir de los 30 años de edad pueden cada año estar haciéndose su examen de mama y si ya tienen vida sexual activa también su Papa Nicolau. Entonces cada año, si los resultados son normales, hasta el año siguiente.
Si los resultados reportan alteraciones en la anatomía de las células, entonces habrá que repetirlo en 6 meses. Existen 2 términos. Un término que se llama anaplasia Ujú. y otro término que se llama hiperplasia. La diferencia aquí es que las células pueden aumentar de tamaño o pueden aumentar de número de una manera adaptativa, pero cuando pierden la brújula, que ya se utiliza otro término que es metaplasia, aquí las células ya no son normales. Podemos tener tumores benignos, Ok. que son células que siguen con las mismas características, solamente que aumentaron de tamaño, o sea, se hipertrofiaron, o bien aumentaron de número. Se están reproduciendo más de lo normal, pero siguen teniendo una anatomía normal. Ok. Estos van a ser acúmulos de células, pero normales. Y Los tumores benignos. son los tumores. Por ejemplo, en la matriz, los miomas, por Los ejemplo. miomas es un ejemplo. Ajá. Entonces, en Los, los hombres, los quistes. en los hombres la hipertrofia de próstata, por ejemplo, es hipertrofia, solamente Pero no es aumenta. cáncer. Pero no es cáncer, Ok. todavía no han perdido la brújula. Ok. Cuando ya las células cambian de anatomía, cambian de morfología, se vuelven irregulares y se vuelven células ineficientes, ya no van a hacer su trabajo, entonces es cuando las llamamos malignas. Este tipo de células pierden su reloj biológico, o sea, no saben que ya terminó su ciclo y que ya tienen que eliminarse. Entonces quiere decir que un tumor benigno se puede convertir en un tumor maligno. No todos, pero sí, pudiera ser. Ok. Por eso lo mejor y a reserva de lo que diga el médico es retirarlos. Exacto. Más es prevenir, ¿no? Ok. Entonces el tumor benigno no va a causar ningún problema y podemos estar seguros de que no va a dejar ninguna secuela. Pero en un tumor maligno que ya ha tenido diseminación o metástasis, ahí nosotros no podemos saber hasta dónde han llegado esas células cancerosas. Es por eso que se utilizan tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, que van a incidir en todo el tejido, tratando de buscar aquellas células cancerosas que además son más sensibles a ese tipo de sustancias. Entonces, los tumores benignos, se puede decir así, son células pues normales, pero se reproducen, pero no, o sea, no perdieron la brújula, como dices. Exacto. A lo mejor recibieron un estímulo. Un ejemplo, cuando tenemos un callito porque escribimos y recargamos mucho el lápiz, Ajá. ahí está ocurriendo una hipertrofia o una hiperplasia. Pero son células completamente normales que en cuanto quitemos el estímulo, pues van a volver a su arquitectura normal. Las células cancerosas no. Son irreversibles, estas se van a seguir reproduciendo mal y van a ir invadiendo los tejidos y van a ir reemplazando el tejido sano por tejido enfermo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen el cáncer está encapsulado, es porque no ha invadido otro tipo de barrera o no sé, en tejido. Así es. Y No. eso puede durar tiempo dependiendo del tipo de cáncer, del tipo de célula. Así es. Cada cáncer tiene su actividad, o sea, las células cancerosas, dependiendo del tejido donde se encuentran, pueden tener diferente tasa de reproducción, por ejemplo. Algunas se reproducen más
rápidamente, otras más lentamente. Y entonces, afortunadamente, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, que son los más frecuentes en las mujeres, tienen una evolución lenta. Entonces, sí nos da tiempo de detectarlo y nos estamos practicando exámenes cada año por lo menos. Ok, entonces la instrucción es para prevención, exámenes anuales. Y una vez que ya se tuvo una situación así, me imagino yo que hay un tratamiento y hay una vigilancia más a corto plazo, me imagino. Exacto. Ahora ya se sabe que el virus del papiloma humano va a evolucionar a un cáncer. Bueno, hay varios serotipos de virus de papiloma, pero ya están bien identificados los serotipos que producen cáncer. Entonces, este estudio de virus de papiloma, que es cuando se detecta el virus de papiloma en una mujer, incluso se puede detectar antes de que produzca daño al tejido y se puede dar un tratamiento. Entonces, la prevención siempre va a ser la mejor medicina. Claro. Estar atentos, estar vigilantes de nuestra salud siempre va a ser. Lupita, escuché, creo que tú debes de saber más de esto, que había una persona, una doctora, creo, o investigadora que logró erradicar el virus del papiloma. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, es posible pues que se detecte el virus y que pueda desaparecer completamente. Exacto. Ahora ya tenemos vacuna. Okay. Tenemos vacuna que se debe aplicar a las niñas a partir de los 9, 10 años de edad y a los niños también, nada más que en México pues se da preferencia a las niñas. En la cartilla de vacunación de niñas ya viene ahí virus de papiloma y en los niños todavía no, pero también se puede aplicar. Y eso que dices tú, Lupita, tan importante, no sé, jóvenes que dices empiezan su actividad sexual, o sea, aunque no se hayan casado, pues, pero ya tienen esa actividad, es importantísimo que se chequen. Así es. Es importante también una vez al año. Sí, sí. Y el Papá Nicolau pues detectaría un virus de papiloma, por ejemplo. Así es. Y la vacuna esta se aplica también en adultos o en personas que ya tienen su actividad sexual o no, o es... Se puede aplicar, o sea, no hay contraindicaciones a ninguna edad. Sin embargo, se trata de proteger cuando hay más posibilidades de prevenir. Por ejemplo, a los niños pues no les va a dar cáncer cervicuterino, sin embargo, ellos van a ser transmisores. O sea, si un niño adquiere virus de papiloma, a él no le va a dar cáncer, pero más adelante, cuando tenga una pareja, sí puede transmitirle el virus y a su pareja sí le puede dar cáncer. Ok. Entonces, por eso en México el esquema de vacunación incluye virus de papiloma solamente para las niñas. Ok. Pero se puede, como digo, aplicar en los niños y se puede aplicar a cualquier edad, aunque si una mujer ya tiene una vida sexual activa, lo más probable es que si su pareja tenía virus de papiloma, pues ya se lo contagió. Entonces, más bien es ir a checarse y tener un tratamiento en lugar de vacunarse, pues, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Pues en resumen, Lupita, entonces, de todo este tema tan interesante y podríamos pasarnos aquí mucho tiempo, pero dinos tú en resumen qué es lo que nosotros debemos de hacer como mujeres y a qué edades ya tenemos que hacernos los estudios, en qué condiciones y bueno, para la prevención, trabajar en la prevención, ¿verdad? Del cáncer, bueno, el cáncer en este caso, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. Y yo me imagino también que pues ya ir
a tus citas periódicamente, que no se te pase, porque somos muy dadas de que no he ido, ¿desde cuándo que no voy, verdad? Sí, así es. Bueno, tenemos que hacernos la idea del autocuidado. Tenemos que hacer conciencia de que la salud es responsabilidad nuestra. Entonces, en el caso del cáncer, como les repito, hay muchos factores, no solamente uno. Y el que tenga mayor número de factores, pues es quien va a tener más Que se va a sacar esa probabilidades. lotería, Dios Exacto. guarde, que no queremos, pero bueno, Así es. puede Y ser. aunque el factor genético representa solamente el 10%, pues sí es un factor. Entonces, en aquellas familias donde ya ha habido cáncer, pues le sumamos ese factor. Ya tienen un factor más que los demás. Entonces, aquí, si ya hay un antecedente, hay que tomarlo muy en cuenta y hay que ponernos las pilas en el estilo de vida, sobre todo, evitar alcohol, tabaco, evitar alimentos ultraprocesados, embutidos, tener mucha higiene, porque, por ejemplo, cosas tan sencillas como el lavado de manos nos puede evitar contagiarnos del Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede producir cáncer gástrico. Sí, el Helicobacter pylori es una bacteria que se transmite por alimentos contaminados, por manipular con las manos sucias los alimentos. Esto nos causa primero gastritis, luego úlceras y finalmente el Helicobacter es el responsable de más del 80% del cáncer gástrico. Siempre las cosas más sencillas son las que nos cuidan, ¿verdad, Lupita? Exacto. O sea, aquí es la prevención, es el periódicamente estarnos checando y sobre todo cuando pasan las etapas de vida, ¿verdad? Que es cuando estamos platicando que frecuentemente suceden cosas en nuestro organismo interior que pueden desajustar algunas otras, ¿verdad? Exacto. Hacer ejercicio, por ejemplo, es muy importante. El cuidar nuestro índice de masa corporal, o sea, la obesidad también es un factor bastante importante porque produce alteraciones metabólicas, produce alteraciones endocrinas, desajusta todo el sistema endocrino. Entonces, la obesidad no solamente es cuestión de estética. La obesidad significa un desajuste para todo el organismo. Entonces, tratar de mantenernos en un peso saludable, tratar de equilibrar lo que comemos con el gasto energético. O sea, si comemos mucho, pues hay que hacer mucho ejercicio. Ujú. Mantener una vida en equilibrio en ese sentido. Ujú. También el estrés es Ay, es algo muy importante. sí. El estrés pone alerta al sistema inmunológico, desgasta el sistema inmune. El estrés mm, puede, Desencadenar. sí, puede alterar todo el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Entonces, es responsabilidad nuestra también hacer pausas durante el día y tratar de bajar el ritmo de ese acelere que llevamos a diario, el hacer momentos de meditación y tomar conciencia cómo está latiendo nuestro corazón, la frecuencia cardíaca, qué tan rápido estamos respirando, qué tan acelerados, hacer pausas durante el día y ponernos en paz. Hacer una oración es tan importante, no solamente nos conecta con Dios, sino que nos da, Recibimos nos ese da salud. espíritu que nos Exacto, ilumina la vida, ¿verdad? así es. Y que nos llena el alma y que dentro de todas
las tormentas que podemos vivir, nos da esa paz que, como dice la palabra, supera todo entendimiento. Exacto, porque somos un todo. Entonces, la parte emocional también es muy, muy importante. Estar en paz, llenarnos de paz. Es algo súper importante. Hay un experimento en YouTube, lo pueden buscar como el experimento de las monjas con Alzheimer. El experimento de las monjas con Alzheimer. Alzheimer. Ajá. Estas eran unas monjas ancianas de clausura Ajá, que cooperaron con un neurólogo. así. Entonces, ellas donaron su cerebro. O sea, cuando ellas fallecieran, Ok. iban a permitir que les hicieran una autopsia y tomaran muestras de su cerebro. Hoy. El neurocirujano las visitaba y veía su estilo de vida, incluso en el reportaje pasan cómo ellas cultivan sus alimentos, tienen un huerto, tejen bastante, y le regalan unos guantes y un gorro al doctor. Y cuando ellas fallecen, o sea, son monjas muy longevas. Ok. Había una hermana de 100 años, ciento y pico de años. Y cuando ellas fallecen, el doctor tomó una muestra de su cerebro y porque nunca presentaron ningún signo de demencia, estaban completamente lúcidas. Entonces tomó estas muestras, las analizó y se dio cuenta que tenían las mismas proteínas que están en los cerebros con Alzheimer. Sin embargo, ellas no presentaron manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ay, qué interesante. Pues hay que verlo, ¿verdad, Lupita? Sí, hay Las que monjas verlo. con Alzheimer. Con Alzheimer. Ay, Y entonces ahí te das cuenta cómo el estilo de el vida, estilo de vida, la oración, la oración, conexión con Dios. todo eso es como nuestra medicina. Ándale, sí. Ay, pues Así qué interesante todo lo que nos has contado, Lupita. Ojalá que te tengamos pronto en otro programa, porque tenemos que seguir hablando de tantas cosas interesantes que nos compartes. Te así damos las es. gracias y pues nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Bien. Gracias, Araceli. Dichosa tú que has creído, florece en tu pecho la promesa, la voz del cielo germina en tu interior y el futuro se